La aprobación del jefe de Estado pasa por un desplome. En solo un mes ha bajado 13 puntos. Es verdad que desde el Ejecutivo se ha demostrado, pues, valgan verdades, una capacidad excepcional para dispararse a los pies. Un presidente con cierta incontinencia verbal que no hace más que agudizar ya la frágil estabilidad a la que se ha sumado, como si no tuvieran suficiente con la oposición de una bancada mayoritaria en el Congreso, pues un nuevo factor de confrontación insólito. Las críticas implacables de miembros de su propio partido, toda una guerra fratricida. Karina Novoa, Eduardo Cobos nos lo cuentan todo en el siguiente reportaje. Es verdad que somos un matrimonio que ya no está durmiendo en la misma cama. Eso es cierto. Hay separación de cuerpos. ¿Están peleados? ¿Estamos peleados? Cuando hay separación de cuerpos no están peleados, no están durmiendo juntos. Ni se miran. Sí, eso es cierto, es innegable. Un nuevo episodio en una relación magullada desde el comienzo, con desaires de ambos lados y una tensa reunión en la casa del presidente, con los 6 congresistas Pepe Causas acusados de no coordinar fluidamente con el Ejecutivo, incluso entorpecer el trabajo del gobierno. Pero también hay un asunto clasista, racista, hay divisiones de todo tipo, ¿no? Son los gorgojos versus los pitucos. Una pelea que deja otra vez las 4 paredes de la PCM y del Congreso para quedar en evidencia ante todos los peruanos, con exabruptos injustificables y un tire y jale que desnuda también el caos dentro del gobierno. Yo digo que es el gabinete del Ku Klux Klan y no me cambien la tortilla porque son ellos los que están discriminando al resto del Perú. Y vemos de que solamente son o muy cercanos al núcleo de Fernando Zavala o de Mecha Arauz los que toman las posiciones de gabinete y de gobierno. Entonces, o es una relación, o es una recomendación, o es un vecino, o es un amigo. Entonces, eso no es justo, ese es discriminatorio. El partido, bueno, me gustaría que su bancada baje así. Bueno, que se tranquilicen un poco, ¿no? Alguien dijo que éramos el Ku Klux Klan, sí. Eso es insultante. Sí. Es el mismo partido de gobierno que hace furiosas críticas y exigencias en voz alta. No fueron a Palacio el 28 de julio, no asistieron a la juramentación de Fiorella Molinelli. Así están las cosas, gélidas relaciones y tensos intercambios de uno y otro lado. Debemos pasar de la gerencia tecnocrática a la gerencia política en el gobierno, porque no es lo mismo vender jabón, vender cerveza, vender Coca-Cola, que vender ideas, que gobernar un país. No es lo mismo administrar que gobernar. Hay la necesidad de un relanzamiento, un segundo debut. Peruanos por el cambio, sus congresistas y dirigentes enfrentados con el hombre más importante para el presidente, Fernando Zavala, quien tiene absoluto respaldo de PPK. Piden que se vaya, pero todo apunta que no lo logrará, que se queda en la PCM. Yo creo que Zavala está haciendo un gran trabajo. Lo que pasa es que aquí estamos en una especie de hervidero, en una tetera a presión, donde internamente se nos critica mucho. Se trata de una guerra por cuotas de poder que lleva todo el tiempo que Pedro Pablo Kuczynski gobierna el país. En la bancada tenemos 2 grupos, 10 que realmente trabajan con nosotros de forma importante y hay otro grupo que se le llama el grupo de partidario de PPK, donde están los que vienen del partido. Nunca hubo buen romance entre ellos. Desde el inicio, los Pepe Causas, dirigentes del partido, se enfrentaron a los tecnócratas del gabinete y perdieron. Durante meses, la coordinación Peruanos por el Cambio Ejecutivo fue nula. Hasta ahora, que reclaman en público. Y entre los gorgojos, ¿algún gorgojo podría aportar?
Yo creo que por supuesto que sí, ¿no? Sin ser despectivos, ¿no? Pero entre los gorgojos me dicen que hay buenos operadores políticos que podrían estar ahora, por ejemplo, resolviendo conflictos. Eso es claro. Los tecnócratas no te sirven para resolver conflictos, porque los mandas a negociar con el SUTE y con Ares se los come pues con zapatos y todo, ¿no? Y de pronto ahí necesitas esos operadores de partido que son líderes regionales que saben lidiar con personajes como los dirigentes regionales de los distintos radicalizados SUTES, ¿no? Los encontrones con Zavala, la reunión en la casa del presidente con los 6 congresistas Pepe Causas, las molestias presidenciales y los parlamentarios del partido que no colaboran con el Ejecutivo, según el mismo premier. Todos los detalles aquí en Panorama. Esta es una historia de odio sin pizca de amor, desde el comienzo del gobierno que ahora transita por plena efervescencia. Sentimos que hay una marginación, una discriminación después de haber ganado las elecciones y la concentración del poder está en relación a Fernando Zavala y a Meche Arauz. El partido que ganó las elecciones no participa del gobierno. Creo que no se ha dado en ningún momento en la historia del Perú y creo que en el mundo tampoco. Aquí ganó el partido Peruanos por el Cambio y gobierna Zavala con sus amigos y Mercedes Arauz con sus amigos, que son quienes copan, ahí sí, todos los puestos del Ejecutivo. Entonces nosotros vemos de que si no han dado resultados, tienen que dar un paso al costado. Una declaración del premier desató la reacción de los dirigentes del partido y colocó luces sobre las facciones dentro de la propia bancada de gobierno. Pero vayamos por partes para entender. Fernando Zavala aseguró que coordinaba perfectamente solo con 10 congresistas del oficialismo y con el resto no. Esa frase suicida revela impericia política. Te abres un frente interno innecesariamente, te peleas gratuitamente con 7, sino que además estás pecando de ingenuo creer que esos 10 realmente son incondicionales tuyos, ¿no? Yo diría cuánto de esos 10 estarán pensando, oye, yo te quiero reemplazar, y creo que lo haría mejor, y de repente lo harían mejor, ¿no? Los problemas contados por Fernando Zavala son con los congresistas que pertenecen al partido. No son invitados, sino parte de Peruanos por el Cambio. Sí es cierto que hay un desinterés en el gobierno por los operadores políticos y por su propio partido, ¿no? Durante semanas, la relación entre Ejecutivo y esta facción de la bancada estuvo congelada, paralizada en el tiempo. Estos son los congresistas acusados de incluso entorpecer el trabajo del Ejecutivo. Salvador Heresi, Alberto Oliva, Clemente Flores, Janet Sánchez, Gilbert Violeta y Jorge Meléndez. En la PCM aseguran que además de lidiar con la poderosa bancada fujimorista, tienen que tratar de sobrellevar los embates de este grupo de 6 parlamentarios, que según dicen, dilatan sus tiempos para definir posiciones. Es casi imposible saber si votarán en bloque o no, incluso que primero se conocen las decisiones de la oposición fujimorista que lo que esta facción Pepe Causa hará. Todas las votaciones de la bancada han sido 98%, 99%, siempre en una sola línea. Y que me digan a mí, quien sea, sobre en qué momento la bancada ha sido desleal al presidente de la República. Ahí están los votos. Y las votaciones de Peruanos por el Cambio han sido absolutamente coherentes con lo que plantea el gobierno. Y aún más, hemos logrado todo lo que nos han pedido. La bancada ha actuado como corresponde. Y en ese sentido ha sido coherente. Como vocero, el día de hoy he convocado una reunión
porque ese tipo de deslices que se están dando con cierta frecuencia no pueden darse más. Hay que poner punto y final a ello. No podemos permitirnos entre ellos, entre uno u otro miembro de la bancada, ni mucho menos con el Poder Ejecutivo. Y esto obviamente nos resta credibilidad, nos resta seriedad, y si algún tipo de deficiencia tenemos es para corregirla. Distintas explicaciones de congresistas de dos facciones de la misma bancada de gobierno. Llamará al orden después de varias semanas de una especie de guerra fría, con golpes desde adentro que no han sido tomados en cuenta a tiempo y que ahora se desbordan. Según nuestras fuentes, el problema con los 6 parlamentarios se empeoró desde la reunión entre PPK y Keiko Fujimori el 11 de julio. El partido y los congresistas PPCausas querían que un dirigente de Peruanos por el Cambio acompañara al presidente, pero el presidente decidió que fuera Martín Vizcarra. Fue un desplante más que caló fuerte. Entonces ya hay una distancia, hay un desafecto de PPK por tu partido, ¿no? El presidente, no tengo yo la menor duda, que es un lector de esa realidad y sobre la base de ello tomará las decisiones que él considere pertinentes. Entonces, las apariciones de estos congresistas en las reuniones de coordinación con Fernando Zavala en la PCM de los jueves por la mañana fueron cada vez menos frecuentes, hasta que decidieron simplemente no asistir. Tampoco se aparecieron en Palacio de Gobierno el 28 de julio y no asistieron a la juramentación de la ministra Molinelli y la ministra Choquehuanca. Sí, juro. Sí, juro. Gilbert Violeta, el PPCausa más cercano al presidente, pero ahora mucho menos que antes, coordinó una reunión con Pedro Pablo Kuczynski en la casa del presidente. Los congresistas rebeldes llegaron a las 6 de la tarde y la reunión fue bastante dura. Según uno de los 6 parlamentarios, PPK se mostró bastante mortificado. Le reclamó directamente a Gilbert Violeta por los problemas en el partido, por no poner orden, incluso golpeó la mesa y pidió soluciones. Fue muy tenso para todos, dice la fuente, y recuerda que en un momento el presidente levanta la voz y le dice a todos: ¿Ustedes están en el Congreso por mí, sí o no? Sí, sí, sí. Para este congresista era clara la molestia del presidente contra Gilbert Violeta por los cupos y escándalos recientes que lo involucran. El partido, bueno, me gustaría que su bancada baje así. Bueno, que se tranquilicen un poco, ¿no? Esta es la foto que registró el fin de esa reunión del 8 de agosto en la casa del presidente. Nada cambió, a pesar de las sonrisas para la ocasión. Solo 3 días después, el 11 de agosto, los rebeldes volvieron a aparecer con mensajes entre líneas, bien parados en el Tribunal Constitucional. Viajaron a Arequipa para asistir a la audiencia en la que se veía la demanda contra la ley antitránsfuga, que impide la formación de nuevas bancadas. Pero ¿no le preocupa el fondo del asunto del cisma? Que se vaya esta gente de tener una bancada pequeña, tenga una más pequeña. Bueno, eso se verá en su momento. En este momento ya se conoce el profundo descontento, las facciones, las exigencias de los dirigentes PPCausas y una nueva falta de reacción desde el Ejecutivo. Fernando Zavala no ha dado resultado. Y tanto que se habla de la tecnocracia, de la empresa privada, ¿qué pasa cuando un gerente no da resultados? Tiene que dar un paso al costado. El enfrentamiento entre Villacorta y Zavala lleva varios meses. Según fuentes de la PCM, Villacorta culpa al premier de su salida como asesor presidencial. Pero también en los pasillos de Palacio se asegura que quien le bajó el dedo sin dudar fue Pedro Pablo Kuczynski. Zavala ha decidido hace mucho tiempo simplemente no contestarle,
ni una sola palabra a Villacorta. Ha dicho que no acepta insultos. Este es el último cruce de palabras que hubo entre ellos. La vez pasada que era el acuerdo nacional. Yo voy a Palacio de Gobierno en representación de mi partido como secretario nacional de organización, y Fernando sale a saludar a todos con la mano, y cuando llega a mí, ¿no? Yo me paro para saludarlo y dice, pero yo no he autorizado que tú estés acá. Y le digo, ¿y tú quién eres para autorizar o no? Ese es el acuerdo nacional, es precisamente las fuerzas democráticas. Y yo soy, si hubiera podido, sí, pero no puede. Yo soy representante de mi partido, y esto es una expresión democrática y de todas las voces. Estos no son tus ayayeros. ¿Cuándo ha sido? Ese fue el acuerdo nacional anterior. El anterior, porque en el último, además, la invitación nunca llegó. Después hubo una llamada por teléfono, oye, ¿quién va a venir? ¿Pero qué pretenden estos congresistas y dirigentes del partido oficialista? Que se tome en cuenta el partido que ganó las elecciones y exigen cambios en el gabinete Zavala. Nadie se puede molestar porque alguien te dice, oye, yo creo que esto lo puedes hacer mejor. Yo estoy convencido que el gabinete Zavala ya llegó a su final. Hay sectores que tienen que reforzarse, que tienen que renovarse. El sector educación, el sector salud. Yo creo que es muy importante que el sector de inclusión social se fortalezca muchísimo más. La intención no es tener un bonito puesto de trabajo con un carro de seguridad y 3 guardaespaldas de un ministro. La intención es dar resultados. Activo movilizador en campaña y expectorado de Palacio casi desde el inicio de la gestión. Sería hombre de Gilbert Violeta y, según fuentes de la PCM, bloqueado por el propio presidente. Los pesados pasivos de Violeta también lo alcanzarían. Por eso es que yo digo que Fernando Zavala tiene que dar un paso al costado, porque ahora empieza otra etapa en el gobierno, que es una etapa donde hay más movilización social, donde hay más conflicto, donde hay más reclamo, ¿no? Y necesitas un perfil que tenga otra muñeca, otra cintura, otro expertise. Más que a ministros con un buen y estupendo background académico y profesional, incluso en el Estado, ¿no? Que ni siquiera son tecnócratas en el pleno sentido de la palabra, son pituquitos de paso por el Estado. Empresarios de paso por el Estado, empresarios empoderados con el Estado. Esa fórmula tampoco es buena. Pero sí necesitamos replantear un poco la estrategia política del gobierno, ¿no? Sí, porque se ha optado, digamos, hasta ahora por contar con un gabinete que tiene gente muy calificada, pero no necesariamente exprese ese gabinete la política de alianzas que el gobierno requiere, ¿no? Lo peor para el Ejecutivo es que esta vez el partido de gobierno le echa más sal a la herida, a los puntos más débiles de la gestión PPK. Pero ustedes ya son casi oposición. En absoluto. Sacan sus trapos al aire. Tú tienes dos opciones cuando eres dirigente de un partido. O te escondes tras la alfombra, te pones tras el closet, tras el ropero, y no dices nada, no pasó nada, todo está bien, todo está perfecto. Siga adelante, presidente, lo máximo. Así están las cosas, en un gobierno que no gobierna su propio partido. Todavía esto no termina. Todo apunta que tiene para más, pero el presidente sigue en lo mismo. Bien, en el caso puntual de los pepecausas rebeldes, sobre todo algunos de ellos, la pregunta de fondo es ¿cuál es realmente la motivación para ser parte del gobierno? A veces, digo a veces, y en algunos casos dejar a la impresión de que simplemente se quiere ser parte de un botín y el Estado, el Ejecutivo, ningún órgano de gobierno es un botín. Ojalá hubiera pues un poco más de trabajo político en serio y no solamente una crítica facilista, pero en fin, más allá de las coincidencias que pueden haber respecto a la manera en que el Ejecutivo está administrando muchas crisis. Vamos con otra noticia y es que hoy el portal IDL Reporteros ha publicado 3 páginas, ya no solo un párrafo, ya no solo un pedazo, como lo hizo Gilbert Violeta, de lo que sería la sentencia del Tribunal Constitucional. Y de acuerdo con esto,
con lo que estamos viendo, pues ratifica que se estaría dejando sin efecto la ley antitránsfugas aprobada por el Congreso de la República. El fallo va a tener que ser acatado, o sea, lo que se está haciendo es ratificar esta ley, pues no sería constitucional, y si pues algún congresista siente que no se va con sus criterios de constitución, retira, se deja la bancada y podría darse la posibilidad de que se armen otras. Ahora, como decíamos, el fallo va a tener que ser acatado. No se puede desestabilizar una institución tan importante como es el Tribunal Constitucional, que además en momentos como este tiene bajo su responsabilidad pues procesos y fallos no solamente políticamente controvertidos probablemente para ustedes, sino también vinculados a grandes empresas donde hay que decidir sobre millones de soles sobre los que se espera, al igual que en los otros, que se actúe simplemente de acuerdo a ley y punto. En fin, veremos qué pasa esta semana con las repercusiones que tendrá esto también en el Congreso.